Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura de tarot. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí Sagitario, con este 12 de copas me están diciendo que es muy posible que ustedes establezcan algún tipo de acuerdo, algún tipo de asociación, unión con alguien. Esto se puede estar hablando de un contrato, puede ser que ustedes firmen algún contrato laboral que estaban esperando firmarlo, pues puede ser que aquí lo estén firmando. Si querías tener algún tipo de socio para establecer algún tipo de negocio que querías, pues definitivamente aquí va a estar llegando esa oportunidad o algún cliente importante venga a firmar algo con ustedes. También puede ser una propuesta de alguien que te esté proponiendo algún tipo de inversión o algún tipo de colaboración donde es importante, por supuesto, que tú participes. Pero, ojo, tienes que tener cuidado porque acá este caballero de copas me puede estar diciendo que esto puede ser muy bonito, muy atractivo, pero no es algo todavía que sea aterrizable. Esta propuesta viene muy emocionante, pero el caballero de copas me habla como que hay quizás regulaciones, condiciones, algo que tenga que encajar, algo que no es tan lindo como te lo están pintando. Por ejemplo, si es algún tipo de inversión, pues posiblemente tengas que desembolsar más dinero del que te están diciendo o que tengan que buscar algún tipo de certificación, algún tipo de permisos, cosas por este estilo, préstamos, en fin, que las condiciones para que se cumplan no son tan fáciles como te las están pintando ni son tan idealistas. Puede ser una buena propuesta, de hecho creo que es una buena propuesta, pero el movimiento todavía no es como que algo que se va a estar concretando de primera, ¿ok? Si es un trabajo, pues va a ser un trabajo estupendo, pero cuidado, ojo con esto, porque te pueden prometer algo que realmente después quizás no te lo podrían estar cumpliendo o se va a cumplir, pero ahí hay un pero. Puede ser que te prometan, no sé, X cantidad de dinero, pero si lo vas a tener después de, no sé, de un año trabajando. O sea, no va a ser como que lo vas a ganar de principio. O te estén diciendo, vas a obtener un bono fenomenal, pero para obtener el bono vas a tener que vender quizás X cantidad de productos. Entonces, cuidado con esto porque la propuesta es buena, pero no te están, como que no te están diciendo todo. Aquí hay detallitos que tienes que coger y que tienes que pulirlo, porque es una buena propuesta, pero tienes que analizarlo bien. Y el as de espadas, pues aquí el as de espadas me está avisando que aquí viene un triunfo, viene una victoria, viene la resolución clara de algún tipo de conflicto. Aquí ustedes van a estar logrando el éxito, van a estar conquistando lo que quieren y van a estar logrando van a estar logrando algo que requiere que ustedes tomen algún tipo de decisión. Si esto tenía algún tipo de trabas, si esto tenía algo que ustedes tenían que resolver antes de poder hacerlo, pues definitivamente el as de espadas está diciendo que sí van a poder aprovechar esta propuesta, que aunque parecía utópica al principio, acá las de espada está garantizando de que esto se va a estar resolviendo, de que vas a ver los resultados con muchísima claridad y fuerza y que los asuntos que tengan que resolverse para que esto de verdad se dé, ustedes aquí definitivamente lo van a estar logrando. Aquí hay una decisión que corta con cualquier confusión y va a estar pues rompiendo algo que está acá atrás, que es este 8 de espadas. Y el 8 de espadas es un bloqueo, señores. Es una sensación de no salida, es una limitación real que muchos de ustedes lamentablemente tienen. Esto puede ser que querían hacer una inversión y no tenían el dinero, que querían cambiarse para un puesto de trabajo mejor y no podían porque no se van a quedar desempleados, simplemente no conseguían el trabajo. Pero definitivamente este as de espadas que me habla de resolverlo todo, este bloqueo que ustedes tienen actualmente, el as de espadas lo elimina, lo quita, lo corta y lo arranca por completo. El triunfo de este as de espadas es un bloqueo que quizás también podría ser un bloqueo que está generado, no. Un bloqueo que impedía que este contrato o que esta propuesta se hiciera efectiva. Como les estaba diciendo, algún papeleo, alguna certificación,
algún permiso que tenían que tener, alguna condición que tenían que cumplir y por supuesto esto les estaba bloqueando que esta propuesta se fuera posible o que te dieran lo que te habían prometido, pero definitivamente este as de espadas en el medio de las dos, eso elimina cualquier cosa que impida que esto se cumpla, señores. Vamos a ver, Sagitario, que más viene acá para ustedes. Wow, esta carta quería salir de todas. Por supuesto, caballero de espadas ahí. Y salta otra más. Y Sagitario, con este caballero de espadas, pues por supuesto tenía que salir acá. El caballero de espadas simplemente está reafirmando lo que dice las espadas. Aquí todo bloqueo que existiera, este bloqueo que existía aquí del 8 de oros, del 8 de espadas, se va, se elimina. Porque el caballero de espadas no es solamente que te va a estar llegando información rápida, que te va a estar llegando las cosas con mucho movimiento, que si había algo detenido se mueve, se agiliza. O sea, si el bloqueo era por algo que no se movía, que algo que tú sentías estático, esto se agiliza, se mueve, llega información, llegan noticias, algo que te obliga a tomar decisiones rápidas, a tener agilidad mental. Pero sobre todo el caballero de espadas está diciendo que cualquier bloqueo, cualquier detención que existiera en lo que tú querías hacer, el caballero de espadas es como que lo arranca, lo quita, lo elimina, lo corta por completo. No solamente está el as de espadas aquí, también está el caballero de espadas, y que este bloqueo que está aquí va a ser eliminado total y completamente, Sagitario, para muchos de ustedes. Esto te lo garantiza aquí el caballero de espadas, esto se elimina. Y el 3 de oros, pues hay algo que ustedes que han venido perfeccionando, que venían mejorando, que venían estudiando. Y este 3 de oros pues me está indicando de que aquí ustedes van a estar logrando la perfección, la maestría, hacer bien lo que estaban mejorando. Acá esto es como después del 8 de oro que estaba el aprendiz, el 3 de oros es el que lo logró, el que lo consiguió, el que lo hizo. Acá si ustedes están haciendo algo en tu trabajo, pues aquí incluso te lo van a estar reconociendo porque lo vas a hacer bien. Si estás en un pequeño negocio, pues definitivamente el servicio que estés prestando, lo que estés haciendo, lo vas a hacer espectacularmente bien y los clientes o las personas a tu alrededor te lo van a estar reconociendo que lo hiciste de excelente forma, señores. Y el Rey de Bastos, acá el Rey de Bastos me habla de liderazgo, de impulso. Aquí alguien va a estar tomando el control, Sagitario. Pueden ser ustedes o puede ser la energía de algún jefe o figura dominante que te va a estar ayudando a que tú tomes el control, a que te dé dirección clara hacia la meta a la que tú quieres ir. Esta persona te va a ayudar, o esta energía te va a estar ayudando a que tú dirijas tu fuerza, este impulso, este empuje que viene, a que lo dirijas hacia sus metas, y te garantiza, por supuesto, el éxito en lo que tú te propongas. Ya el éxito, este as de espadas, señores, es éxito, logro y triunfo, y ya aquí es como que te están impulsando así hacia allá. Y el mago, pues el mago, por supuesto, me está diciendo que todos tenemos la energía de la manifestación, pero el mago te va a estar acompañando en los próximos días. Aquí no solamente vas a estar sentado manifestando, pidiendo, no, señores, hay que sentarse, pedir, decir las afirmaciones, pero para que el cerebro se abra y para que puedan ver las oportunidades. Y aquí el mago está diciendo de que ustedes van a poder crear las oportunidades. Este es el inicio de algo. El mago no solo habla de manifestación así tranquilito, también me está hablando de algo proactivo, de que tienes las herramientas en tu poder, de que tienes las herramientas necesarias, los recursos que necesitas y las habilidades para cambiar tu realidad, para moverla y para hacer lo que ustedes quieran hacer. Vamos ahora con el oráculo Lenormand para Sagitario, por favor. Carta del niño. Aquí pues evidentemente Sagitario, acá hay un desgaste, algo que económicamente puede estarlos drenando actualmente. Y esto pues está significando un bloqueo para ustedes, como es el 8 de espadas.
Efectivamente aquí tiene muchísima coincidencia con eso. Pero acá hay un inicio. Aquí hay un inicio que va a estar sacándolos a ustedes de este bloqueo. Y es precisamente el inicio del mago, que vas a tener la capacidad de crear algo nuevo. Este haz de espada que corta con este bloqueo o estas noticias, esta información, esto que llega rápido y termina este bloqueo, este desgaste y por supuesto marca un nuevo inicio, algo fresco, algo nuevo para muchos de ustedes, Sagitario. Vamos ahora con este oráculo alquímico del agua. Esta carta le quería salir, vamos a sacarla. Es la evaporación nuevamente. Aquí con esta carta de la evaporación te están diciendo gratitud y gracias, Sagitario. Te dicen, la verdadera abundancia nunca se agota. En tiempos de escasez, la gratitud es uno de los regalos más valiosos que posees. Concéntrate en las bendiciones de la vida, por pequeñas que parezcan, y ábrete al flujo ilimitado del universo. Así que, Sagitario, déjame la frase para manifestar. Yo creo la abundancia en mi vida. Yo creo la abundancia en mi vida. Y nos vemos en el próximo video, Sagitario. Hasta la próxima.